Obispos llaman a votar y respetar la decisión de los electores en las urnas. Firma auditora de elecciones envía nota de preocupación al CNE por inacción, silencio y ausencia de reuniones para iniciar proceso de auditoría. Reprograman cita de Cardona con el Ministerio Público por checazo en Sedesol y fiscal Zelaya sigue desacreditando informe del Tribunal de Cuentas. No sirve, insiste. Orden de captura internacional contra Steve Fajardo, yerno del alcalde Contreras, mientras Fiscalía admite filtración de audios sobre el caso. Director de la policía pide perdón a Catacamas y el pueblo olanchano por fracaso de medidas para contener la violencia. Fallamos, aseguró. El estado de excepción ha sido espectacular, afirma el ministro de Seguridad al defender la vigencia de esta ilegal herramienta. Corte de Estados Unidos revoca liberación compasiva a favor de Ramón Mata Ballesteros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 8 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. En un nuevo mensaje de la Conferencia Episcopal de Honduras, los obispos pidieron respetar la voluntad expresada de manera legítima en las urnas. Reflexionaron que no se trata de votar por costumbre o por emociones momentáneas. Se trata de analizar, contrastar y decidir con responsabilidad pensando en el futuro del país. Tras la proclamación oficial de resultados, exhortamos a todos a respetar la voluntad expresada de manera legítima en las urnas por los ciudadanos. Pidamos al Señor sabiduría para optar por quien consideremos con más aptitud. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Los obispos denunciaron el uso político de las necesidades básicas del pueblo y advirtieron que no se puede continuar dividiendo a la sociedad por intereses ideológicos o partidarios. Recuerdan que el poder debe estar al servicio de la verdad, de la justicia y de los más vulnerables. A servir decidida y desinteresadamente en cada uno de los ambientes en que nos desenvolvemos. Los que gobiernan tienen la noble responsabilidad de administrar honesta y eficientemente los bienes que son del pueblo y para el pueblo de Honduras. Si alguien quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Mateo 9:35. En su mensaje hicieron un llamado a los medios de comunicación, candidatos, autoridades e instituciones del Estado a promover el diálogo y a rechazar los discursos que aumentan el odio. Concluyen pidiendo a todos los actores políticos que no jueguen con la fe del pueblo ni conviertan los templos en plataformas de proselitismo electoral. El Consejo Nacional Electoral adjudicó oficialmente los contratos para la impresión de documentos esenciales y auxiliares que serán utilizados en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, incluyendo las papeletas para presidente y designados, Parlamento Centroamericano, Congreso Nacional y corporaciones municipales. Según la notificación emitida por la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales, las dos empresas contratadas son Suministros Técnicos, Submitec y Expresión Digital. La certificación se emitió el pasado 7 de octubre y forma parte del cumplimiento del decreto legislativo número 42-2025 que rige el presupuesto especial para las elecciones generales. Este video que circula en las redes sociales muestra equipo del Estado o contratado por la Secretaría de Infraestructura y Transporte SID que se encamina a La Esperanza Intibucá en caravana con banderas del partido oficialista a terminar un tramo carretero inconcluso en ese sector. La polémica se desata porque la ley electoral prohíbe la inauguración de obras gubernamentales o similares como estas. Ese video con banderas de libre. ¿Y qué significa eso? Estamos en tiempo de campaña, entonces eso se llama campaña, proselitismo político, y están utilizando obras del Estado
entonces está infringiendo la ley electoral. Está prohibido. Está prohibido. Lo irónico de esta modalidad de hacer proselitismo a favor del partido de gobierno es que la carretera que va desde Ciguatepeque a La Esperanza Intibucá ya pasó por 2 supervisiones personales de la presidenta Xiomara Castro y una inauguración. Bueno, miren, a propósito de estos videos, miren ustedes lo que está pasando en Costa Rica. Con una expresión o con varias expresiones o con una postura a favor de un determinado candidato, porque se avecinan las elecciones en ese país. Miren ustedes lo que está pasando. Costa Rica sigue siendo un país que todavía respeta su institucionalidad. Y un ejemplo de ello fue la petición del Tribunal Electoral de solicitar la suspensión de la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez por su beligerancia en la campaña política a favor de una de las presidenciables, lo cual es prohibido en Costa Rica. Y mientras el debate se ha instalado en ese país, aquí las autoridades no toman los buenos ejemplos. La misma institucionalidad irrespeta la ley o no tiene la suficiente independencia para hacerla cumplir, coinciden los analistas. Las diferencias entre Costa Rica y Honduras están marcadas desde hace mucho tiempo atrás, afirma el candidato presidencial del PINU, al recordar que el vecino centroamericano levantó su democracia sobre un principio inquebrantable: el respeto a la institucionalidad. Diferencia esencialmente el tema de la educación y el sistema de respeto a la institucionalidad. Hay muchos escritos al respecto y han determinado por qué se desarrollan las naciones. Las naciones se desarrollan esencialmente, primero, cuando hay en realidad líderes que piensan en la nación, me explico, o sea, el tipo de liderazgo, el segundo, el compromiso con esa nación, y el tercero, el respeto a la institucionalidad. Ese compromiso con la institucionalidad, cultivado durante décadas, se refleja en la reciente petición del Tribunal Supremo de Elecciones al Congreso para retirar la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez por su presunta injerencia en la campaña a favor de la candidata oficialista Laura Fernández. Un espejo en el que Honduras debería reflejarse, considera este embajador, al recordar a la titular del Ejecutivo en cada inauguración rogando votos fuera de libre para la candidata de su mismo partido. Ella está haciendo campaña a favor de Rixi, a favor del Partido de Gobierno Libre, cuando realmente ella debería estar enfocada más bien en salir bien de la presidencia y en que no vaya a terminar sin visa y enchachada para los Estados Unidos. Al final, el mérito de Costa Rica se remonta a 1948 con un pacto que no solo puso fin a la guerra civil, también reestableció el orden constitucional y aseguró la institucionalidad democrática, especialmente en educación y justicia. Allá las instituciones funcionan, pero también los políticos respetan la ley. Aquí las élites partidarias son los primeros en torcerla, manipularla y violarla, ironiza el analista Filadelfo Martínez. Le hemos dado al ladrón las llaves, porque son los políticos los que están en el Congreso, los que hacen las leyes, y por eso se encargan de emitir leyes que o no se cumplen o están pensadas para no tener el impacto que se requiere. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral prohibió desde el 1 de octubre las inauguraciones de obras públicas previo a las elecciones, una disposición que intenta resguardar la equidad, pero que contrasta con la madurez institucional que desde hace décadas Costa Rica convirtió en su principal fortaleza democrática. Ya en unos minutos, en nuestra sesión internacional, les vamos a dar más información de cómo evoluciona este conflicto que tienen los costarricenses en este momento. Un presidente en funciones que se vuelve beligerante a favor de una aspirante a un cargo de elección popular, y que viene el Consejo Nacional Electoral o Tribunal de Justicia Electoral, como se le llama en Costa Rica, o Tribunal Electoral, y dice, él está incumpliendo la ley, este presidente. Se está volviendo beligerante a favor de un aspirante, y actúa y le pide al Congreso de Costa Rica suspendan la inmunidad a ese presidente. Bueno,
allá como lo decidan las fuerzas políticas del Congreso costarricense. Pero miren ustedes la institucionalidad cuando se respeta el Estado de Derecho. El Consejo Nacional Electoral fue objeto este miércoles de una nueva sacudida cuando la firma internacional responsable de auditar el sistema biométrico, el TREP, la divulgación y el escrutinio electoral, envió una nota a los consejeros externando su preocupación formal por la ausencia de un mecanismo de trabajo, la falta de insumos claves y la inacción del Pleno de Consejeros para convocar a una reunión técnica de trabajo con todos los actores involucrados a más de un mes de haberse adjudicado el contrato. A menos de 2 meses de las elecciones generales, la firma internacional CGTS, encargada de auditar el sistema biométrico, el TREP, la divulgación y el escrutinio electoral, advierte que el proceso técnico enfrenta retrasos serios por parte del Consejo Nacional Electoral. En una carta enviada con fecha del 1 de octubre a los 3 consejeros del CNE, la empresa expresa su preocupación formal por la falta de definición del mecanismo de trabajo, la ausencia de insumos claves y la inacción del Pleno, pese a que la adjudicación oficial fue hecha desde el 18 de septiembre. Según CGTS, los planes de trabajo fueron enviados a los consejeros desde esa fecha, pero hasta ahora no se ha convocado a ninguna reunión técnica con los proveedores ni con la comisión de auditoría. Esto impide revisar aspectos esenciales como pruebas funcionales, casos de uso y acompañamiento técnico, tal como le exigen los estándares internacionales. Aunque el plan de auditoría ya fue aprobado por la comisión respectiva, la empresa advierte que no ha podido iniciar su labor, lo que compromete los tiempos establecidos para garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral. La firma insiste en que, conforme al artículo 282 de la ley electoral, el CNE está obligado a garantizar auditorías con acceso completo a los sistemas y que el retraso no es imputable a la empresa, sino al Pleno del órgano electoral, que no ha tomado decisiones claves para habilitar el trabajo. CGTS concluye haciendo un llamado urgente al CNE para que destrabe el proceso, garantice la provisión de información técnica y permita avanzar con independencia y bajo criterios de transparencia como exige la ley y como espera el país. El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, reveló este miércoles que en las últimas semanas varios grupos políticos y económicos de peso en el país buscaron presionar al candidato presidencial Nasri Adfura para que se uniera a Salvador Nasralla. Hace 5 semanas se les estancó Nasralla, ya no crece para ningún lado. El único que crece es Papi y hay algunos de ellos que están presionando a Papi a la orden para que se vaya ahora, que se pegue a Nasralla, porque esos empresarios y esa gente quieren salvar la candidatura de Nasralla, cuando ellos deben aconsejar más bien a Nasralla que ahora se sume a Papi, porque es el que tiene un partido sólido, la confianza de los independientes y tiene un partido renovado. Anduray indica que la renovación que Adfura impulsa en el seno del Partido Nacional lo ha posicionado en la carrera electoral como el principal favorito para ganar la contienda de noviembre, aseguró. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, cuestionó este miércoles que pese a la aprobación de 2 prórrogas para que los sujetos obligados, electos o no electos, presentaran sus informes financieros ante la Unidad de Política Limpia, al final solo se recibieron 199 informes adicionales. Según el CNA, queda demostrado que estas ampliaciones reiteradas envían un mensaje de complacencia y debilitan la cultura de rendición de cuentas en el sistema político. Por otro lado, el CNA consideró urgente que el Congreso Nacional dé prioridad a la aprobación del presupuesto especial, ya que la falta de supervisión aumenta la posibilidad de que ingresen fácilmente fondos ilícitos a las campañas electorales. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció este miércoles en conferencia de prensa que el próximo martes convocará a sesiones en la Cámara Legislativa para demostrarle a los hondureños quiénes son los que quieren aprobar proyectos de decreto de beneficio nacional y quiénes se oponen a ello. Martes que estamos convocando, y la razón por la que estamos convocando el próximo martes, compañeros, es porque vinieron a la reunión que les convocamos desde el 23 de septiembre y ni siquiera habían visto los dictámenes. Entonces ahora que los vea el pueblo hondureño, que los conozca a través de ustedes y que sea el pueblo hondureño que les pida, si quieren que vote por ustedes, aprueben los decretos, pero queremos que se conozcan los decretos.
Redondo enumeró una serie de decretos y proyectos en agenda que se discutieron con los jefes de bancada, donde resalta el presupuesto para la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral, al tiempo que señaló que desde el 23 de septiembre se conoce la agenda legislativa y los dictámenes por aprobar, pero que la oposición solo quiere entrarle a los temas políticos electorales sin reparar en otros que benefician a los más necesitados en el país. En 120 horas de sesión en lo que va del año, el Congreso Nacional ha erogado más de 500 millones de su presupuesto, pero esa acción no se traduce en la producción legislativa, pues más de 1000 proyectos de ley se encuentran estancados. La habilidad política de diálogo y construcción de consensos no es la característica del actual Parlamento, considerado según datos de organismos de sociedad civil como el más opaco de América Latina, con un presupuesto que no rinde cuentas. El 2025 es sin lugar a dudas el año con la peor productividad legislativa en la historia de Honduras. Del 25 de enero a la fecha no se llega ni a 120 horas de sesiones, que representa no menos de 5 días continuos con casi 500 millones de lempiras que se erogan en gastos operativos, viáticos y salario de los diputados. Bueno, las evaluaciones que se han hecho el Congreso Nacional a este Congreso Nacional lo sitúan en uno de los peores congresos nacionales, tanto desde la transparencia, de la productividad, de las relaciones con la ciudadanía, pero también la legitimidad que ha tenido este Congreso. Un Congreso con una mora cercana a los 1000 proyectos de decretos pendientes de presentación, discusión y aprobación, pero con una agilidad y velocidad sorprendente para sacar las iniciativas de ley de casa presidencial. Un poder del Estado sin liderazgo, donde todo se negocia bajo presión y con amenazas. En el Congreso pues logran acuerdos, consensos, pero no se puede venir y tratar de condicionar a que vamos a sesionar a cambio de. Es una obligación de los diputados el tener que sesionar. Pero la improductividad, extorsión y chantaje no caminan solas por los pasillos del Congreso Nacional. Según investigaciones de la sociedad civil, este Congreso es el más opaco en la historia del país y en toda América Latina, con un obeso presupuesto que se consume sin trabajar, mucho menos justificar. Pues yo diría que es un liderazgo de presión, es un liderazgo de corrupción, porque juegan con otras instituciones del gobierno para presionar por otras vías. Hay una cantidad de actos reñidos con la ley. Un Congreso experto en jugar a las escondidas con la transparencia, como también eficaz al momento de repartir culpas del por qué la agenda legislativa se empantana por el lodo que le tiran otros. Lo que está pasando es que el candidato del Partido Liberal había dado la instrucción que se opusieran a todo por una medida política. Y nosotros vamos a dar a conocer a qué se están oponiendo. Son muchos los que fustigan la improductividad y opacidad legislativa, pero también la paciencia y parsimonia como complicidad de buena parte de la oposición política, que por momentos parece cómoda y hasta cómplice con una de las versiones más retorcidas de los congresos nacionales hondureños. ¿Ha decidido invertir en algún activo? ¿Se ha planteado pedir financiación para llevar a cabo algún proyecto? Si es así, en Educación Financiera conozca algunos consejos para reducir riesgos financieros. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que enfocado en la innovación y comprometido con tu desarrollo, acompaña tu visión para que cruce fronteras, juntos hacia adelante. Información previa. Contratar préstamos o invertir son operaciones financieras para las que es importante informarse bien, conocer las características de los productos y saber cómo son las entidades que los promocionan. Eso le ayudará a tomar la decisión con mayor seguridad. Productos financieros. Una buena protección en estos casos consiste en informarse previamente sobre las características del producto financiero, de los riesgos que conlleva y actuar con prudencia a la hora de elegirlo. Entidades financieras. Además de recopilar la información necesaria sobre el producto financiero, conviene comprobar que la entidad que lo comercializa o que facilita una operación determinada está debidamente registrada.
Honduras logra nueva presencia en ranking y rating internacionales de educación superior. Por primera vez, 2 universidades del país, UNITEC y la UNA, aparecen entre las 10 mejores instituciones educativas privadas y públicas de Centroamérica, según el ranking latinoamericano 2026 de QS, una de las mediciones académicas más prestigiosas del mundo. Los rankings mundiales se mueven tanto porque depende del comportamiento de muchas universidades y en la posición relativa. Y luego publican, ya sea un ranking mundial o un ranking latinoamericano, estas instituciones en un orden. Esos son los rankings. Y los sistemas de rating es una exposición voluntaria de cada universidad donde solicitamos al organismo que nos evalúe y que pares de ese organismo vengan y se muestran evidencias de cada una de las cosas para que en este caso el Rating QS otorgue estrellas. Además, la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC obtuvo una calificación de 5 estrellas en las categorías de empleabilidad, docencia y enseñanza en línea, dentro del sistema internacional QS Star Rating, que mide la calidad educativa y la innovación académica. Yo quiero reconocer el aporte de toda una comunidad académica porque lograr 4 estrellas institucionales, 5 estrellas en docencia, 5 estrellas en empleabilidad, 5 estrellas en online learning, eso es el resultado de profesores comprometidos, de estudiantes que dan lo suyo, de toda una comunidad académica que lo logra. Pero también nos compromete a mantener estas calificaciones y sobre todo a dar a conocer este tema de visibilidad, por ejemplo, a toda nuestra comunidad de programas en línea, que tenemos 5 estrellas en online learning, que estamos intentando lograr estándares de clase mundial en cada cosa que hacemos. La presencia de universidades hondureñas en estos sistemas de medición no solo representa un orgullo académico, sino también una herramienta estratégica para el desarrollo nacional y la proyección de Honduras en el mundo. El fiscal general de la República volvió a sorprender este día al reiterar que el informe del Tribunal Superior de Cuentas sobre el checazo en Cedesol es innecesario y que no aporta nada a la investigación, pese a haber encontrado indicios de responsabilidad penal que la Fiscalía debe profundizar. La oposición señala que la actitud del fiscal Joel Zelaya solo evidencia sus compromisos con el oficialismo en detrimento de la institucionalidad. Informe superfluo, y lo vuelvo a repetir, es superfluo. Lo más irónico de esta trama corrupta en Cedesol es que el titular del Ministerio Público, que en teoría es el órgano encargado de proteger los intereses de la sociedad y del Estado, insiste en descalificar los hallazgos penales del Tribunal Superior de Cuentas, el ente contralor del mismo Estado. Informe superfluo, y lo vuelvo a repetir, es superfluo. ¿Por qué? Porque mire, el Tribunal Superior de Cuentas no tiene acceso a la unidad de inteligencia financiera. Ellos no hacen los peritajes financieros, ellos hacen un análisis administrativo y los informes que manda el Tribunal Superior de Cuentas son ilustrativos, no son vinculantes. Así como el tribunal puede decir que no hay delito, a nosotros no nos interesa. Y si para el Ministerio Público hay delito, el Ministerio Público va a actuar. Al calificarlo de superfluo, Zelaya afirma en otras palabras que la auditoría fue innecesaria, sobrante o que no aporta un valor real a la investigación del checazo, pese a contener indicios de responsabilidad penal contra Isis Cuellar y José Carlos Cardona. Indica que las actuaciones de la Fiscalía ya no dependen del Tribunal de Cuentas como antes. ¿No se recuerdan los problemas que dieron antes del Tribunal Superior de Cuentas? Que decían que no había delito, entonces el Ministerio Público tenía que abstenerse de ejercer la acción penal. Una aberración totalmente, que lo hicieron en el Congreso Nacional para protegerse mucho. Pero en este caso yo les hablo de manera objetiva. Pero la oposición sostiene que la representación tripartita en el TSC garantiza equilibrio y limita la manipulación de la información. Por eso, afirman, el fiscal de Libre busca restarle credibilidad al tribunal, al ver frustrado el intento oficialista de cooptar toda la institucionalidad. Aquí para agarrar a unas personas que mandaron unos WhatsApp, hicieron algunas cosas, vimos el despliegue y la fuerza del Estado, pero en un informe documentado, serio, con pruebas, con evidencia, que le dice al MP que actúe, ahí no vemos ningún tipo de acción penal. Al final, Zelaya llegó para proteger al partido en el poder, cuestiona este analista, quien lamenta que se esté frente a una de las peores degradaciones institucionales de los últimos tiempos. Cuando se les comienza
como dicen, a contar las costillas, entonces esa institución no sirve, hay que descalificarla porque está actuando de manera irresponsable, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos es, como dicen, los patos le tiran a las escopetas. Se trata de una descalificación abierta del Ministerio Público hacia el ente contralor del Estado. Una señal preocupante en un país donde la lucha contra la corrupción depende precisamente de que las instituciones se respalden y no se anulen entre sí. La cita con la Fiscalía, el exsecretario de Desarrollo Social Cedesol, José Carlos Cardona, estaba fijada para este miércoles, pero en las últimas horas recibió una notificación sobre que su declaración voluntaria se reprogramó, según informó el exfuncionario mediante sus redes sociales. Cardona, quien tras su salida de la dependencia estatal ha estado fuera del ojo público, reafirmó su compromiso de colaborar plenamente con las autoridades, así como lo hizo ante el Tribunal Superior de Cuentas, en el marco de la ley y sus derechos. En ese sentido, indicó que confía en que se seguirá respetando el debido proceso de manera que pueda esclarecerse el asunto. El comisionado de los Derechos Humanos instó a las autoridades hondureñas a fortalecer los mecanismos de investigación en el departamento de Olancho para evitar que los crímenes queden en la impunidad. Según el organismo, Olancho registra uno de los índices de homicidios más altos del país, con más de 1.700 muertes violentas entre 2020 y septiembre de 2025, de las cuales 177 corresponden a mujeres. Solo en los últimos 5 años el número de víctimas ha oscilado entre 270 y 355 por año, mientras que en los primeros 9 meses de 2025 ya se contabilizan cerca de 170 muertes. El CONADE advierte que los altos niveles de impunidad y la debilidad institucional están alimentando la violencia, especialmente contra personas en condición de vulnerabilidad. El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, pidió disculpas públicas al pueblo de Catacamas y de Olancho en general por el fracaso de sus medidas de seguridad en una zona intervenida y bajo estado de excepción. Hemos fallado, dijo, y atribuyó la ola delictiva al crimen organizado y el tráfico de drogas que se ha apoderado de una región tan extensa a la cual ellos no pueden dar abasto, aceptó. Con un inusual tono de autocrítica, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, pidió disculpas públicas al pueblo de Catacamas por no haber respondido a tiempo ante la reciente ola de violencia que ha estremecido al municipio. Vamos a dar mejores logística y vamos a replantearnos la situación que estamos haciendo en ese departamento. Y le pido disculpas específicamente al municipio de Catacamas por no haber dado cierta respuesta, pero lastimosamente se dieron los hechos. Aguilar Godoy reconoció además que la policía no se da abasto para cubrir la extensión territorial de Olancho. Admitió que la capacidad operativa es insuficiente frente a la magnitud del problema y que gran parte de los hechos violentos registrados en los últimos días están relacionados con el tráfico de drogas y las estructuras del crimen organizado que operan en la zona. Olancho tiene 22.000 kilómetros cuadrados, tiene 3 metropolitanas y estoy elevando la propuesta al señor secretario de Seguridad para crear una 4ª metropolitana más, porque Catacamas tiene alrededor de 14.000 kilómetros cuadrados que proteger y no se da abasto en ese inmenso departamento. Por otra parte, yo me voy a desplazar a investigar estos hechos y muchos de estos hechos están vinculados al tráfico de drogas y al crimen organizado. Entonces, esta es la situación que se está dando. Desde la visión del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los altos índices de muertes violentas en Catacamas son consecuencias directas del cultivo y tráfico de drogas que persisten en la zona. Por ello advierten que es fundamental que el Estado actúe con firmeza. El Estado debe investigar, capturar, judicializar, pero sobre todo accesar o tener el control del territorio y mejorar la seguridad ciudadana de la población que lo está pidiendo a gritos. Catacamas ya había sido intervenida por la Policía Nacional en noviembre de 2024 tras una serie de enfrentamientos con grupos armados vinculados al narcotráfico. En ese momento más de 200 agentes y unidades especiales fueron desplegados en el municipio como parte de una intervención total. Sin embargo,
Las últimas muertes violentas de mujeres y un menor encendieron nuevamente las alarmas. Que de alguna manera centrarse en su misión fundamental, que es preventiva. Preventiva significa estar en las calles, mayor presencia policial en las calles. A la fecha, Catacama suman 38 muertes violentas en lo que va del año, la mayoría de ellas jóvenes, un saldo que más allá de las cifras refleja la deuda del Estado con una generación atrapada entre el abandono institucional y el dominio del crimen organizado. Pero miren ustedes el contraste. Mientras el director nacional de la policía con humildad pide disculpas a los olanchanos porque su institución no termina de dar con la tecla para fulminar la criminalidad en el departamento, el secretario de Seguridad, en lo suyo, anuncia que se ha librado orden de captura internacional en contra del yerno del alcalde de San Pedro Sula. Una alerta roja a través de... La Secretaría de Seguridad confirmó este miércoles que Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, tiene alerta roja internacional para su captura. Fajardo Vargas es uno de los 5 imputados prófugos en el caso del presunto fraude de 45.5 millones de lempiras en perjuicio de la alcaldía sanpedrana, proceso que ya tiene en prisión a 10 acusados. Hemos hecho las coordinaciones a través de Interpol para que estas personas y las otras que están prófugas se decrete una alerta roja a través de Interpol para que en el momento que ellos utilicen algún punto de control fronterizo de cualquier país sean habidos y sean informados al pueblo hondureño. Y esto se hace como un procedimiento normal en el caso de las personas que tienen orden de captura y que son declarados prófugos. Recordemos que ese caso fueron 15 órdenes de captura, nosotros capturamos 10 el mismo día y se hizo público el nombre de las otras personas que estaban, solicitadas con orden de aprehensión. Pero el caso del presunto fraude dio un nuevo giro. El fiscal general Joel Zelaya confirmó también que se investiga la filtración de un audio que contiene parte de la declaración que un testigo rindió durante la audiencia inicial. La divulgación del material, según dijo, vulnera la confidencialidad del proceso y puede derivar en responsabilidades penales. El tema de los audios, lamento que se filtren. Son reales, pero no tienen por qué filtrarse. Eso no lo comparto como fiscal general y la mayoría de fiscales no lo comparte, porque no puede ser. Sobre el tema de renunciar a las prerrogativas que a don Roberto le da la ley, eso es imposible, eso no se puede. Está como que usted quiera renunciar a vivir. Entonces, el hecho de que usted me diga, mire fiscal, yo aquí le firmo que renuncio a vivir, ¿usted cree que entonces alguien lo va a venir a matar a usted porque usted renunció a vivir? No. De su lado, los defensores privados reaccionaron descartando que la filtración del audio haya salido de sus equipos legales y apuntaron como posibles fuentes a la Fiscalía o a la Procuraduría General de la República. Y ese testigo lo que expresa es que la persona con la que él trabajaba le ordenó comprar esos alimentos en Power Chicken y lo hizo él con su propia tarjeta de crédito. Eso es lo que dice esa persona. No, en ningún momento está diciendo que el dinero lo extrajo de algún fondo público o de la alcaldía, de algún lugar, no es cierto. Desconocemos que no haya filtrado, nosotros hemos estado concentrados en trabajando en los recursos de apelación, no obstante el juez, dentro de lo que se ha conocido públicamente, dentro de las declaraciones que hubieron, este testigo fue parte de las valoraciones que hizo el juez para en este caso fundamentar lo que es el mínimo indicio de su auto de forma de procesamiento. El Ministerio Público sostiene la acusación contra exfuncionarios municipales y representantes de empresas privadas señaladas de ejecutar 33 contratos fraudulentos a través de empresas fachada. Al cierre del término legal establecido, 8 defensas privadas interpusieron recurso de apelación contra la resolución emitida por el juzgado con competencia nacional en materia de corrupción,
que dictó auto de formal procesamiento a 10 acusados por el presunto fraude de 45.5 millones de lempiras de la alcaldía de San Pedro Sula, Cortés. Los abogados alegan violaciones al debido proceso y una deficiente valoración de la prueba, señalando que el juez otorgó mayor peso a los elementos presentados por el Ministerio Público, desestimando la documentación aportada por las defensas. Yo represento al tesorero, como bien se ha hecho público, y con relación a él, pues evidentemente quedó probado en la audiencia, ¿verdad?, cuáles son sus responsabilidades y que definitivamente él, probado en la audiencia, no participa, porque no debe participar, en consecuencia no participó, en las fases precontractuales, contractuales, ni de ejecución o supervisión de los proyectos, ¿verdad?, de los contratos, derivados de los contratos, sino que realmente participa en una fase que tiene que ver con el pago, ¿verdad? Para esto, cuando llega ya a la tesorería y como quedó probado, pues obviamente ha pasado por una serie de controles previos, como la gerencia administrativa, la parte presupuestaria y obviamente la unidad ejecutora. Esto genera un documento, que es la primera firma que hay del tesorero cuando ya ha pasado por estas revisiones, que no son revisiones que no quede acreditado que se realizaron, tienen sus sellos de verificado y todo lo demás. Los recursos también cuestionan la negativa del juez a conceder medidas distintas a la prisión preventiva, pese a las cauciones económicas ofrecidas y los arraigos presentados. En conjunto, las defensas solicitan a la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa que se revoque el auto de procesamiento y se dicte sobreseimiento definitivo o, en su defecto, que se permita a los imputados defenderse en libertad mientras el proceso continúa. El expediente queda listo para revisión en segunda instancia. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito del Estado de California revocó la decisión judicial que en mayo pasado había abierto la posibilidad de excarcelar por razones humanitarias al hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones concluyó que no existe violación constitucional en el hecho de que los presos sentenciados antes de 1987, como Mata Ballesteros, no puedan solicitar directamente una reducción de pena, dejando en firme su encarcelamiento federal. Con ello se pone fin a la expectativa de la familia que luego de la resolución de mayo pasado había iniciado preparativos para el regreso de Mata Ballesteros a Honduras. Juan Ramón Mata Ballesteros fue uno de los nombres más sonados del narcotráfico en los años 80 del siglo pasado, considerado puente entre el cártel de Medellín y organizaciones criminales mexicanas. Tejió una red de contactos en varios países hasta su captura y extradición forzada en 1988 en una operación que marcó la historia reciente de Honduras. Condenado en Estados Unidos por conspirar para traficar cocaína y por su vínculo indirecto con el secuestro del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena, Mata Ballesteros cumple su condena en una prisión federal bajo el número 37671-133. Hoy, con casi 80 años, el hombre que una vez movió millones y desafió gobiernos seguirá tras las rejas, mientras su historia llena de poder, violencia y política vuelve a recordarle a Honduras los tiempos en que el narcotráfico operaba desde la sombra, pero con rostro conocido. Dirigentes de la plataforma agraria de la UAN llegaron hasta la sede de la Corte Suprema de Justicia para exigir la ejecución inmediata de un desalojo en el departamento de Colón, donde aseguran que grupos armados mantienen ocupadas tierras de varias cooperativas campesinas. Desde horas de la mañana que llegamos, bueno, salió la persona encargada de interlocutar con quienes llegan a las afueras de esta corte y pues nos pusimos de acuerdo en poder encontrarnos con un grupo de magistrados y nos han atendido. Hemos colocado nuestra preocupación o nuestra petición con relación a lo que contempla pues el tema de acceso a justicia y especialmente con la ejecución del desalojo al grupo criminal de Los Cachos, que mantiene desplazado a 150 familias miembros de la cooperativa Camarona. La protesta se mantuvo por varias horas en el Palacio Judicial, mientras una comisión especial designada por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, recibió a los representantes del movimiento campesino y escuchó sus peticiones.
Entendemos que hay una acción que se ha formulado en los juzgados de la zona, que hay una orden de acuerdo a lo que ellos han establecido que no se ha cumplido por diferentes circunstancias. Sabemos que la situación de la UAN es bastante crítica en la zona y cualquier acción que se formule debe realizarse igualmente siguiendo todos los cuidados y precauciones a fin de que no vaya a haber ninguna lesión, daño a las personas sobre todo. El Poder Judicial revisará las resoluciones judiciales sobre el desalojo y responderá de manera oficial este jueves a la 1 de la tarde. De ello dependerá si los campesinos se retiran del lugar o si extienden su presencia en demanda de una respuesta que consideran urgente y justa. La conflictividad es permanente en el departamento de Colón por la tenencia de la tierra. Y este jueves en Frente a Frente vamos también a abordar un tema fuerte, sensitivo en el departamento de Atlántida. Porque ahí hay un conflicto en el caso de litigio de tierras en las comunidades garífunas. Ahí hay un fuerte litigio de tierras de las comunidades garífunas, que por alguna razón jurídica o no, el Estado se las concedió al sector privado para generar riqueza. Y hoy los garífunas afirman que esas tierras son de ellos. Miren ustedes los problemas por la tenencia de la tierra que hay en Honduras, de tal manera que hoy ha trascendido que fue invadida una propiedad de la secretaria de Turismo de Yadira Gómez. Este jueves hemos invitado a todos los sectores, garífunas, empresarios, para debatir en frente a frente con ánimo constructivo. Ofrane todavía no ha confirmado su presencia, lo advertimos desde hoy. Están invitados para este frente a frente, porque el interés nuestro es escucharlos a todos y concienciar al Estado de una problemática que puede transformarse en otra fuente de sangre, de muertos. Así que los invito para estar pendientes este jueves de frente a frente en otro conflicto. No solo es el conflicto agrario de Colón, tenemos otro problema serio, fuerte en Atlántida, con objetividad y con todos los sectores que acepten debatir. Lo haremos en Frente a Frente a partir de las 7 de la mañana aquí en Canal 5. Más adelante, el deceso del empresario Víctor Wilson ha sido muy sentido en el sector privado hondureño. Atentos a la noticia. Pero antes, en el emprendedor de hoy encontramos en Santa Rosa de Copán el esfuerzo de don Juan Portillo y su familia, que desde hace 3 años incursiona en los servicios de mecánica automotriz. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Don Juan Portillo descubrió su pasión por la mecánica automotriz a los 12 años. Tras décadas de experiencia como empleado en distintos talleres, decidió emprender junto a su hijo Autoservicios Portillo. Comenzamos aquí con mi hijo hace 3 años con la idea de que sacamos provecho de todo lo que hemos logrado hasta ahorita, ¿va? La idea es pues crecer de a poco. Los desafíos son parte de la vida de un emprendedor y don Juan Portillo lo sabe muy bien. Cuando no cae trabajo se siente desmotivado, pero hemos agarrado la confianza de que mucha gente nos apoya. Los Portillos tienen a su disposición diversos servicios. Servicio de mecánica en general, reparaciones de motores, reparaciones de cajas, diferenciales, todo lo que es mecánica. También tenemos el servicio de taller de pintura. Mi hijo se
trabaje en eso, ¿va? Autoservicios Portillo no es solo un taller, es el reflejo de una vida de esfuerzo, de luchas frente a las dificultades y de sueños que se construyen con trabajo y en familia. Puede comunicarse al 9555-1159. Para TN5 les informa Zaira Ardón. El deceso del empresario Víctor Wilson ha sido muy sentido en el sector privado, que lo define como un impulsor de la industria de la camaricultura en la zona sur y de otros rubros agroalimentarios, también como un defensor de la libre empresa y opuesto a la eliminación de las exoneraciones y la reforma tributaria, última que le trajo discrepancias con el entonces ministro de Finanzas, Marlon Ochoa. Su nombre es sinónimo de desarrollo en el sur del país. Víctor Samuel Wilson Canessa, un empresario de origen estadounidense que hizo de Honduras su patria, fue una de las voces más influyentes en la economía sureña, impulsando la inversión privada y la generación de empleo. Encontró una industria fragmentada, una industria que no tenía un liderazgo y nos unió a todos. Creó la ley de la camaricultura con el apoyo de los demás productores, que ahora nos ha fortalecido grandemente. Levantó, gerenció y revolucionó la camaricultura al tiempo de impulsar otros rubros del sector agroalimentario, apostando por más de 3 décadas a transformar el Golfo de Fonseca. Vino a revolucionar la forma de trabajar, la forma de producir, la forma de actuar. Fue un firme crítico de las políticas que a su juicio castigaban la libre empresa, como la eliminación de las exoneraciones y las reformas tributarias, porque según Wilson, sin incentivos no hay inversión y sin inversión no hay empleo. Esa visión lo llevó a discrepar con el entonces director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, a quien le recordó que no es lo mismo tener un salario del Estado que desvelarse pensando cómo se pagará una planilla a fin de mes. Usted jamás ha invertido un 5 en este país. No pueden invertir. No ha creado un trabajo en este país. Nunca se ha despertado en la noche diciendo cómo diablos voy a pagar la planilla. Podrían calificarlo como un capitalista, dice este empresario, pero él fue más allá, al trascender el ámbito económico y enfocar sus energías en el bienestar social y humano de los trabajadores y los más necesitados. Esto definitivamente no se ve, ¿verdad? Solo lo ven como como alguien del capitalismo salvaje, como dice, pero no, al contrario, él tenía un pensamiento muy fuerte para el desarrollo humano. Don Víctor siempre mostró un liderazgo firme pero muy humano, con un alto grado de responsabilidad social y empatía. Se crearon más de 48 escuelas, se han brindado más de 376,000 atenciones médicas. Muchos proyectos agua están vigentes. Después de dirigir la Cámara de Comercio, la Fundación del Sur y la Asociación de Acuicultores, Víctor Wilson Canessa deja un legado de visión empresarial y liderazgo. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. El nuevo informe del Banco Mundial confirma que la economía hondureña crecerá 3.5% por debajo de países como Guatemala, Costa Rica y Panamá, que lideran la región. Esta proyección indica que el país sigue registrando un crecimiento vegetativo que impide tener un mayor desarrollo, advierten economistas. Reafirma que este crecimiento económico solo es impulsado por 3-4 sectores, que ha tenido un crecimiento durante las últimas 2-3 décadas, del cual también no impulsa el desarrollo de Honduras. El organismo advierte que el ritmo de expansión en Centroamérica sigue siendo moderado y que las economías más dinámicas son aquellas con mayor inversión, estabilidad política y diversificación productiva. En contraste, Honduras continúa dependiendo del consumo interno y de las remesas, factores que, aunque sostienen el crecimiento, no generan desarrollo sostenible ni nuevos empleos. Bueno, aunque sacrifiquemos una gran cantidad de noticias muy importantes que nos falta transmitir todavía, pero es que ha generado polvo este informe
de la firma internacional responsable de auditar el sistema biométrico, el TREP, la divulgación y el escrutinio electoral, que hoy ha enviado una nota a los consejeros electorales externando su preocupación formal por la ausencia de un mecanismo de trabajo, la falta de insumos claves y la inacción del Pleno de consejeros electorales para convocar a una reunión técnica de trabajo con todos los actores. Mire usted, va a intervenir en los próximos minutos el abogado Víctor Martínez del Consejo Consultivo del Partido Liberal, que forma parte del Consejo Nacional Electoral, sobre este informe que nos preocupa a todos, esta supuesta inacción del Consejo Nacional Electoral. Atentos. Abogado abogado Víctor Martínez, del Consejo Nacional Electoral. Nos preocupa que esta empresa responsable de auditar el sistema biométrico, el TREP, la divulgación y escrutinio electoral, envíe esa nota al CNE donde le refleja su preocupación a los consejeros por la ausencia de un mecanismo de trabajo, la falta de insumos claves y la inacción del Pleno de Consejeros para convocar a una reunión técnica de trabajo con todos los actores. ¿Qué está pasando? Buenas noches, abogado Víctor Martínez. Buenas noches, Renato. Qué gusto saludarlo. Un saludo igual a todo el pueblo hondureño que nos escucha a través de este canal que es el más oído en todo el país. Renato, quiero comentarle que la doctora Ana Paola Hall justo hoy en la tarde platicamos este tema y el Pleno de Consejeros ya tomó una determinación para agilizar este asunto. Lógicamente que debido a el poco tiempo que se tiene para ejecutar el cronograma electoral, hay otros procesos que se les ha ido dando prioridad, como por ejemplo, ya hemos concluido el tema de la distribución de custodios, la distribución de miembros de juntas receptoras de votos, procesos de inscripción de candidatos de partidos políticos y el censo electoral, que es, digamos, el proceso más importante, de los cuales también es parte de lo que audita la empresa CGTS, ¿verdad? Yo entiendo la preocupación del señor de Daniel Urribari, que es una persona con bastante experiencia y que ya ha manejado el tema de auditoría en otros procesos electorales. Tal vez ha habido una falencia en la comunicación con los encargados técnicos, pero lo que sí le puedo confirmar es que el Pleno de Consejeros hoy, en la tarde, antes de que esta carta se hiciera público, ya había tomado una determinación de poder hacer el trabajo en conjunto de auditoría junto con los otros dos proyectos que él expone en su queja en la carta, que es el proyecto del TREP y el proyecto de biometría. Porque creo que de los otros 12 proyectos que ellos también tienen que auditar, han tenido resultados más positivos. Tal vez con estos dos no se han avanzado porque estos proyectos en este momento han estado en lo que son los simulacros. Por ejemplo, en biometría han estado realizando los simulacros, cómo se va a llevar a cabo el proceso de uso del biométrico, cuáles son las falencias que se pueden encontrar y a su vez nos comunican a los partidos políticos para que nosotros hagamos nuestras recomendaciones a través de los encargados técnicos de las diferentes dependencias. Creo que el Consejo Nacional Electoral va avanzando muy bien en la ejecución del cronograma electoral, en vista de que, por ejemplo, este domingo próximo probablemente se empiecen a emitir papeletas. Nunca antes se había visto que se iniciara con tanta premura de tiempo, desde luego tratando de aprender las lecciones de lo sucedido en elecciones primarias. Tenemos que garantizar de que esas papeletas se impriman lo antes posible y que igualmente se armen las maletas. Creo que estos espacios siempre es importante, ¿verdad? Si donde Daniel tiene alguna malestar o alguna queja, pues hay que tratar de hacer una interlocución para que esto pueda progresar ante el Pleno de Consejeros y ante los encargados técnicos que se tienen en ese proyecto de auditoría. En ese proyecto de auditoría existen encargados técnicos de los tres partidos mayoritarios representados en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, muchas gracias, abogado Víctor Martínez. Comuníquele a los consejeros que no puede ser que pareciera que estos organismos que ellos contratan
son más responsables que la misma voluntad de los consejeros. Todo es prioritario. En este momento todo es prioritario. Todo es prioritario. Los consejeros deben estar a la altura en cuanto a responsabilidad que los organismos que contratan para que sean elecciones transparentes. No hay margen para que nos digan que hay otras cosas prioritarias. Todo es prioritario. Que distribuyan bien el tiempo y si tienen que dormir menos horas, que duerman menos horas. De ellos dependen mucho la transparencia de este proceso electoral. Continuamos con nuestra agenda informativa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. De entrada les digo que tendremos lluvias a esta jornada de jueves en varias regiones de Honduras. Antes, este titular de la ONU, el sol y el viento superan al carbón y cubren el 100% del aumento de la demanda de electricidad en el primer trimestre de 2025. Esto quiere decir que las energías renovables están imparables y esa es una buena noticia. Jerry continúa como una tormenta tropical, pero de forma constante se está fortaleciendo y alcanza vientos de 105 kilómetros por hora. Continuará para esta jornada de jueves, pues alcanzando velocidades mayores y posiblemente pronto será un huracán. Mientras Octavio y Priscila están en el Pacífico y ya acompañados por un disturbio que está a punto también de alcanzar categoría al menos de depresión tropical. Sobre nuestro territorio les hablaba de lluvias, pues sí, una onda tropical estará acercándose a la parte este de Honduras y Nicaragua, ingresando por la región oriental para esta jornada de jueves y va a continuar su paso durante el día viernes y pues irá dejando pues abundante humedad sobre nuestro territorio que conforme avancen las horas de la tarde se irá incrementando así en Zambrano, Comayagua, La Paz, Tegucigalpa por encima del 85% de posibilidades. Vamos hasta Lloro con 85%, Llorito, Marale, Yocón, 82%, en otros puntos del occidente, del sur del país, Choluteca con un 86%, Liure, Nacaome 83% y les decía del occidente también todo el occidente del país, desde Intibucá hasta Ocotepeque con precipitación para esta jornada, así que por favor precauciones. En el Valle de Sula, pues algunos puntos como La Lima superan el 66%, 64% sobre San Pedro Sula, así que la posibilidad no es tan alta, pero al fin pueden lograr algunos acumulados en esta jornada. Aquí vemos justamente cómo cambian los colores conforme avanzan las horas y nos encontraremos hasta 25 milímetros de acumulado en el sur centro del territorio. 2.1 la altura máxima del oleaje a la salida del Golfo de Fonseca, 1.7 en el litoral Caribe y las temperaturas pues se van a mantener agradables aquí en el centro, pero en el resto del territorio un poquito elevadas. Esto que estamos viendo son las partículas 2.5 altamente contaminantes, el efecto fotoquímico que se está dando sobre el territorio nacional con las condiciones adversas meteorológicas, pues lo están generando y eso es alta contaminación. Mientras las temperaturas de las que les hablaba, nos quedamos a 28 aquí en el centro, en el resto del territorio por encima de los 30 grados Celsius. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Pronóstico. Ganamos, Renato, ganamos. Anunciar que es una transmisión que vamos a tener en Televicentro, en Emisoras Unidas, con HRN. El canal de Deportes TVC, TSI a partir de las 7 de la noche. Usted no se puede perder esta transmisión con todo el equipo y por supuesto, si quiere verlo en pantalla gigante, váyase a Chilis, en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. 8:06 de este jueves, 8 de la noche, 6 minutos, comienza el partido.